Muchos dicen actualmente que para mantener un sitio web no hace falta saber nada de HTML. HTML es algo pasado, desfasado, diríamos superado. Si el espacio web además fue desarrollado en algún CMS, léase WordPress, Joomla, entonces más aún, no hay que saber nada. Esta es una idea que se ha repetido y por lo tanto ideas que se repiten y se repiten pues van colando y mucha gente también lo repite. Pero esto ha hecho que muchos profesionales, bloggers, en fin, personas que tienen su página web, sufran en el momento de introducir nuevos contenidos, en el momento de mantener su espacio. También hay aquellos que consideran que un espacio web pues, puede ser despersonalizado y hoy en día existen muchas plantillas, algunas gratuitas, pues es una apariencia, diríamos, siempre igual, sin personalización, sin carácter, como de la misma forma que podemos hacer churros. La idea sembrada es esta. ¿Por qué perder tiempo aprendiendo algo tan desfasado y además con un nombre tan feo como este? HTML. Vamos a explicar en este vídeo tutorial por qué HTML es importante para quien quiere cuidar su presencia en Internet. Esta es la tabla de contenido del presente tutorial. El HTML, nos guste más o nos guste menos, es el lenguaje de Internet. Es decir, sin HTML no existiría Internet. Es el lenguaje de marcado, es un tipo de lenguaje para quien no entienda absolutamente nada de lenguajes de programación. Estamos dirigiéndonos precisamente a quien no entienda, gente corriente. Explicamos el lenguaje de marcado que ha marcado la historia. Es decir, HTML es un lenguaje esencial. Podríamos decir, HTML es a la web lo que el lenguaje braille es para los invidentes. O también el lenguaje de signos para las personas que tienen una discapacidad auditiva. Podríamos decir también, HTML es a la web lo mismo que el inglés a las personas de habla inglesa, el francés a las personas de habla francesa. Es decir, la propia esencia del lenguaje de una comunidad, en este caso de una tecnología. Es un lenguaje simple que vamos a usar para hablar con máquinas. Hablamos con la máquina nos entiende. Para situar este asunto vamos a ver qué es lo que dicen los expertos. Por ejemplo, el consorcio de la World Wide Web nos dice que el HTML junto con CSS son las tecnologías fundamentales para la construcción de páginas web. HTML para la estructura, CSS para el diseño. La Wikipedia, que nos merece mucho respeto, explica que el HTML es el lenguaje básico de la World Wide Web, es decir, el lenguaje de las 3 W, que es lo que entendemos por Internet actualmente. Google Developers, por ejemplo, sin ir más lejos, hace algunas semanas publicó un artículo en el que nos explicaba que las 3 tecnologías del lado del cliente, es decir, del lado del usuario de Internet, para la estructura es HTML, para el diseño CSS, vemos que concuerda con la World Wide Web, y para la interacción JavaScript, lo que no hace tantos años hacía el programa Adobe Flash. Esta es una pregunta habitual. Vamos a responderla. Desde 1991, el año en que se hicieron los primeros escritos en HTML, este lenguaje ha ido evolucionando. Actualmente, HTML se encuentra en un proceso hacia su versión número 5. Es decir, estamos en la versión 5 que todavía no está terminada. HTML5 sigue siendo HTML. Actualmente hay
mucha gente que da un valor excesivo a HTML5 como si fuera algo nuevo. HTML5 es el HTML actual, es decir, es un HTML renovado, una nueva versión. Tiene la fuerza, por lo tanto, de las versiones anteriores y ha incorporado sensacionales posibilidades. Está claro que sí. En un futuro, HTML se podrá llamar HTML6, se podrá buscar nombres más poéticos, probablemente se encontrará nombres más interesantes. La importancia del diseño de marca ha llegado hasta los lenguajes de programación, esto hace pocos años nadie lo hubiera dicho, para precisamente darle el valor que tiene. HTML5, también un logotipo parecido para la versión 3 de CSS, y también últimamente hemos visto, aunque no parece corporativo, un logotipo parecido también para hablar de JavaScript. Bien, HTML es esencial para poder mantener páginas web actualmente. Hay gente que dice que no. Bien, es como si dijéramos, pues para vivir no hace falta conocer las reglas de la ortografía. Está bien, podemos estar de acuerdo. Solo que una persona que quiera trabajar, que quiera cuidar su propia imagen y escribe con faltas de ortografía, siempre estará sufriendo, siempre estará dando una imagen mucho peor de la que podría dar, porque cuando fue la hora no estudió. Esto se parece al HTML. Es la base, es la ortografía para nuestra presencia online. Claro está que para mantener una web no hace falta ser un experto. Con lo básico es suficiente. No estamos hablando de grandes cosas, ni muy complicadas. Una persona normal, con poco de esfuerzo, puede aprender lo necesario. Y esto, además, si le buscamos, como todas las cosas tienen su lado interesante, acabará siendo divertido. Y tampoco es difícil. Vemos aquí un ejemplo de código, algo un poco raro, pero estas 3 líneas, con estas simples 3 líneas, con la potencia del HTML5 precisamente, que es una etiqueta, la etiqueta audio que antes no existía, podemos poner en nuestra web una canción que nos guste, un archivo MP3, sin ninguna necesidad de ayuda de terceros o de otros softwares. Simplemente la etiqueta audio nos va a permitir poner en nuestra web el archivo de audio que queramos. WordPress y Joomla son CMS. De CMS ya hablaremos más adelante con más detalle. Básicamente, ¿qué son los CMS? Son sistemas que nos permiten crear una web o un blog. Nos permiten gestionar su contenido y nos permiten modificar su diseño. Los CMS nos ayudarán a trabajar de manera más rápida, más económica y con gran calidad. Es decir, es como lo del Juan Palomo. Tú eres el propietario, muy importante, tú mismo haces el mantenimiento y no te hace falta un tal webmaster a quien tener que molestar para que te haga el mantenimiento o a quien te puede estresar a ti el día que tengas prisa para cambiar una coma, una foto y tienes que llamarle, como antiguamente funcionaba la web y hoy no podemos permitirnoslo. Como estábamos diciendo, desde la aparición de la web 2.0, a menudo tendremos que añadir nuevos contenidos o modificarlos. El mantenimiento para que una web tenga presencia en Internet, Google nos encuentre y sea efectiva, podríamos decir que casi diariamente tendríamos que mantenerlo. Esto, sin un CMS, no sería posible. Los principales CMS actualmente son Joomla, WordPress, Drupal. Hay algunos más, no muchos más. Si hablamos de tienda online, destacan PrestaShop, Virtuemar, que es un complemento de Joomla. Podríamos hablar de Magento, podríamos hablar de otras extensiones más simples, como sistemas de pago, etc. Entonces, los sistemas de gestión de contenidos, que son los CMS, son fenomenales, pero tampoco hacen magia. Es decir, nosotros
tenemos que ser capaces de introducir nuevos contenidos, hacer algunos cambios y sin perder el aspecto profesional, que es algo que muchas veces vemos webs realmente planteadas por un diseñador en un CMS con mucho rigor, con mucha profesionalidad, pero después la persona al mantenerlo, al no tener conocimientos básicos de HTML, pues simplemente va destrozando día tras día aquella apariencia, aquel aspecto interesante de su propia presencia online. Y cada CMS viene, podemos decir, de fábrica con un editor de texto. En este editor de texto escribiremos los artículos de nuestra web o nuestro blog. También podremos escribirlo en un Word o en otro programa y lo pegaríamos dentro de este editor. Y también, una vez publicado un contenido, lo podemos modificar, pulir, en fin, corregir algún error. Y todo esto lo podemos hacer con un CMS. ¿Por qué? Porque el texto de todos los editores, podemos hablar Joomla, WordPress, Drupal, PrestaShop, podemos añadir a esta lista otros CMS, todos, al fin y al cabo, lo que harán es procesar texto HTML. Por lo tanto, hay que aprender. Y esta es la intención de este curso que estamos preparando para ayudar a profesionales, freelancers, autónomos, personas como tú que quieren cuidar su presencia online, pero no saben cómo. Está claro que aprender algo nos da pereza, a todos nos dio, pero para vencer hay que aprender, hay que luchar para poder vencer. Y como decíamos, HTML acaba siendo divertido. Y con este curso te lo vamos a demostrar, intentaremos demostrártelo. Y si no te gusta, te devolvemos el dinero. ¿A quién va dirigido el curso? Si tú eres un profesional, un autónomo, un emprendedor, un blogger, un freelancer, cualquier persona que tiene un proyecto, que tiene una idea, si tienes una empresa y si quieres cuidar tu presencia online, este curso te interesa. Si tienes o quieres, necesitas saber usar WordPress, Joomla o otro CMS, mantenerlo tú y aprender lo básico de HTML para cuidar tu presencia online. Es importante también aclarar a quién no va dirigido para que no haya expectativas falsas. Este curso no va dirigido a programadores, evidentemente, que saben mucho más que yo, personas con un buen nivel de conocimiento de HTML y quien no quiere mejorar. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Pues lo básico. ¿Y qué es lo básico? Conocer las etiquetas HTML, saber para qué sirven y aprender a usarlas. Y esto no es tan difícil. Nuestro curso lo hemos llamado de esta forma: todo lo que necesitas saber sobre HTML y nunca te atreviste a preguntar. El curso es online y gratuito, desde casa, al ritmo que quieras, y cada semana publicaremos un nuevo módulo. Os ha hablado Josep Massó. Hasta pronto.